voy a compartir el PPT que he preparado para ustedes sin mayor demora. Ya, ahora sí. Este es el PPT. Ya, ahora sí. En la sesión del día de hoy eh, he preparado, vamos a ver los siguientes temas. Esa es la estructura de la exposición. En un primer punto, el rol de las altas cortes en la protección de los derechos. Luego, los modelos actuales de Cortes Supremas. Y recuerden, estuvo pendiente un tema a tratar, el recurso de casación. Y eso tiene pleno sentido abordarlo también, al menos y creo que conecta mejor si es que lo abordamos en esta sesión, porque ya habremos hablado un poco del rol de las Cortes Supremas. Como cuarto punto, ¿cuáles son los plenos casatorios y jurisprudencia en materia civil? Es necesario, por ejemplo, distinguir entre precedente vinculante, precedente persuasivo y jurisprudencia, porque no son lo mismo. Y como punto último, ¿cuáles son los desafíos y reformas en el sistema civil peruano? Que en realidad son muchas, solamente por nombrar el efecto suspensivo del recurso de casación. Sus otros primos, el área penal, el recurso de casación penal y el laboral, por ejemplo, no tienen efecto suspensivo, pero del proceso civil sí, y eso hace que muchas veces se emplee, se interponga el recurso más que nada para dilatar el proceso. Y eso perjudica a quien, como dice eh, Venda, a quien tiene la razón. Ahora, vamos a ver de frente al punto uno para no demorar. El rol de las altas cortes en la protección de los derechos. ¿Cuál es la función del proceso civil en el Estado constitucional de derecho? Si ustedes han llevado sus cursos de Derecho Procesal, Teoría General de Proceso, Instituciones Procesales, Postulación de Proceso, a veces tiene esta denominación en otras universidades bueno, de nuestro medio, saben que el proceso tiene un fin, al menos una dimensión particular, que muchas veces hay, digamos, teorías que se contraponen entre sí. Algunas sostienen que es la resolución del conflicto, la resolución de la controversia, otros sostienen que es la búsqueda de la verdad. Es necesario llegar a la verdad, porque como dice Tarufo, es necesario la determinación verdadera de los hechos para que el derecho cumpla con su función promocional. Eso también sostiene Jordi Ferrer. O sea, si es que el juez resuelve mal, o sea, aplicando el derecho a los hechos, pero que no corresponden, porque puede ser que no hayan ocurrido de esta manera se traiciona el fin del derecho, que es promover o al menos guiar la conducta de los ciudadanos. Pero al menos también hay una posición en que el fin de la búsqueda de la verdad y el fin de la resolución de conflictos no se contraponen. Ambos son fines que justamente pueden ser alineadas ambas hacia un mismo punto. También se sostiene que el fin del proceso es la tutela de los derechos, la satisfacción de los derechos individuales y transindividuales. Pero a la par de eso, creo que no habría que olvidar otra dimensión, no solamente la dimensión particular, sino la dimensión general, que también es la afirmación de los precedentes judiciales. Con la afirmación de los precedentes judiciales, lo que se va a promover es la seguridad jurídica, porque sabiendo yo de antemano como ciudadano que un determinado órgano va a resolver y resuelve así los casos, yo al menos puedo calcular, puedo anticipar, o al menos yo puedo proyectarme cuál va a ser la respuesta jurisdiccional al momento de emitir la sentencia. Porque más o menos yo sé que los casos los viene resolviendo así. Ah, bueno, yo tengo un caso similar, lo va a resolver de un modo también similar, porque nos asiste el derecho a la igualdad. Entonces, bajo esta visión, la que propone el profesor Mitillero, también no solamente es función del proceso eh, que es tutelar derechos individuales o particulares, sino también de una manera más general y más amplia a la colectividad en general, es afirmar los precedentes judiciales, que de esta manera se promoverá la seguridad jurídica.
Esto como primer punto. Entonces, ¿cuál es la función del proceso civil en el Estado constitucional? Tutelar derechos individuales y transindividuales y, como dimensión general, afirmación de los precedentes judiciales. Ahora, ¿cuáles son los modelos actuales de Corte Suprema? Si nosotros hacemos un barrido, un recorrido general de cuáles son eh, los modelos de Cortes Supremas en el derecho extranjero, si uno hace una revisión, podemos encontrar lo siguiente. Y vean ustedes este cuadro comparativo. Nosotros podemos tener por un lado un tribunal de casos y por otro lado un tribunal de precedentes. Adoptar, digamos, un determinado modelo de tribunal impacta, al menos en muchos sentidos, respecto de los derechos, respecto de cómo es que ante una gran cantidad de casos, un determinado órgano se puede comportar. Es que hay muchos casos eh, y hay jurisprudencia contradictoria, esto puede influir de modo negativo en los órganos de primera instancia, por ejemplo. O sea, no es algo menor. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son las características de un tribunal de casos, podemos encontrar las siguientes a primera vista. En un tribunal de casos se tiene una función reactiva. Se quiere se quiere tutelar en el caso concreto. En un caso, por ahí, interpartes, quieren llamarlo así. Mientras que en un tribunal de precedentes se busca una función proactiva. No solamente se apunta al caso concreto, sino se apunta a una generalidad, lo que habíamos visto con la dimensión general del proceso civil. También en un tribunal de casos se mira al pasado. Si yo tengo un conflicto con María, con Juan, y vamos a un proceso judicial, bueno, el juez, el órgano, la jueza, va a tener que mirar al pasado, porque va a tener que darle solución a una controversia que se ha originado en el pasado. Pero en un tribunal de precedentes se apunta al futuro, porque si es que un determinado órgano, por ejemplo la Corte Suprema, resuelve un caso de determinado sentido, se debería esperar que los demás órganos también lo hagan de ese modo. Y por lo tanto va a poder guiar, va a poder marcar un derrotero para los casos que se vienen en el futuro, para que se vienen después. Entonces, vean ustedes estas miradas se diferencian. Una mira al pasado y otra mira al futuro. Y en el tribunal de casos también hay un control de legalidad. Se quiere verificar si es que se ha vulnerado o no, eh, por ejemplo, el ordenamiento jurídico. En este caso se le llama, si uno revisa la literatura, se le llama nomofilaquia, ¿no? Uno busca, digamos, al menos, por ejemplo, en las funciones de la casación, podemos encontrar el fin nomofiláctico, que es tutelar el ordenamiento jurídico, la aplicación adecuada de las normas. Mientras que por otro lado, en un tribunal de precedentes, podemos advertir que lo que se busca es la uniformidad, justamente esta tutela de la colectividad, ¿no? Para que los casos futuros también se puedan resolver en un mismo sentido si es que tienen, al menos los hechos se le parecen, si los hechos son similares. Ahora, en un tribunal de casos, debido a que lo que interesa es dar respuesta al caso concreto, al caso interpartes, y no interesa, por ahí no me interesa mucho eh, dar tutela a la colectividad eh, mediante una guía. Lo que va a producir es que va a haber muchos casos al año. Un ejemplo es la Corte Suprema italiana, que aproximadamente resuelven 30.000 casos al año y, y está siempre rebosando de casos, ¿no? Por ahí que no, la carga procesal no la puede bajar, pero tenemos otros ordenamientos, otras experiencias jurídicas, por ejemplo, la Corte Suprema, la Supreme Court de Estados Unidos, resuelve aproximadamente 100 casos al año y los casos que resuelve son pocos, pero son relevantes y orientan a, a los demás casos. O sea, si es que se resuelve poco, hay mayores chances de que es, al menos la manera en cómo se resuelve pueda ser conocido por los demás instancias. Pero si es que yo, como por ejemplo una Corte Suprema, resuelve 30.000, 35.000 casos al año, ¿será posible que un órgano de primera instancia tenga conocimiento de todos esos casos que se resuelven en todo un año? Solamente ni siquiera para hablar
a lo largo de 10 años, 5 años, en un solo año, 30.000 casos, podría tener conocimiento, se le podría exigir que tenga un conocimiento eh, al menos detallado de cómo es que ha resuelto un órgano de vértice en esos 30.000 casos. Sería exigirle, sería algo imposible, sería algo utópico. Por eso, resolviendo poco, hay mayores chances de que los órganos de instancia puedan conocerlo cómo se ha resuelto y de esta manera pueda servir a esta función proactiva, a esta función orientadora, eh, para que pueda guiar, digamos, el sentido de la jurisprudencia en el futuro. Ahora, como lo que interesa en un tribunal de casos es resolver, digamos, la cantidad máxima posible, la cantidad que llega, hay muchos jueces que eh, están a cargo de estos casos. Entonces, en un tribunal de casos, por ejemplo, en Alemania, hay muchas secciones, por ahí aproximadamente 10, en el que los jueces que resuelven los casos, se dedican por especialidad, por ejemplo. Pero son muchos jueces. También, al menos en Italia, también son muchos jueces. En Francia también son muchos jueces. En Estados Unidos, por ahí, la Corte Suprema no tiene más de 10 miembros. Entonces, una diferencia abismal también se da en correlación a la cantidad de jueces. Y ejemplo del Tribunal de Casos, por citar algunos, Italia, Perú, por ahí Brasil, y un tribunal de precedentes, ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, como lo. Ahora, por ejemplo, veamos qué sucede en esta Corte de Casación de Francia. Por ejemplo, el recurso de casación, al igual que ya lo vamos a ver más adelante, al igual que en nuestro caso, es extraordinario, es extraordinario. No es un ordinario como por ejemplo sucede en Alemania. Si ustedes revisan manuales de derecho procesal civil y cuando abordan el tema del recurso de casación, ustedes van a ver, si este libro es de la primera mitad del siglo XX, 1930, 40, por ahí, ustedes van a ver que la, digamos, la función pura del recurso de casación era anular. Cuando le llegaba el caso a la Corte Suprema, en el modelo francés, lo que hacía era, si es que consideraba que correspondía a estimar el recurso, lo que hacía era anular y devolvía y reenviaba el expediente al órgano de instancia para que vuelva a pronunciarse. Ahora, esto ahora ya no es más así. Si uno revisa manuales actualizados, también la Corte de Casación francesa, ahora también ya hace unos buenos años, no solamente está anulando, sino también está revocando. Entonces, el órgano, esta Corte Suprema está emitiendo una sentencia y está sustituyendo la decisión cuestionada. También está revocando. Entonces, por ahí para que, porque si uno revisa los manuales, los ensayos, el modelo puro de casación, al menos el modelo original, era que la Corte Suprema francesa anulaba, pero ahora también revoca. A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Common Law en Estados Unidos o en Inglaterra, en el recurso de casación hay un amplio acceso a la Corte. No hay muchos filtros que puedan limitar el acceso a la Corte mediante recurso de casación, pero al menos la Corte de Casación tiene un estado de equilibrio, porque los casos que le llegan, al menos sí se da abasto para resolverlos los que le llegan, no como nuestra Corte Suprema, que está rebalsando de casos y no hay manera de cómo bajar la carga procesal. En Francia hay un acceso amplio a la Corte. También en Francia hay magistrados de apoyo que también tienen facultad deliberativa y solamente pueden estar por un espacio de 10 años. Pero definitivamente ayuda que haya magistrados de apoyo para que puedan reducir la carga procesal, la carga que llega a esa instancia. Y también la particularidad de este modelo es que se le puede hacer una consulta a esta sede, a esta Corte Suprema. Por ejemplo, si es que un juez de primera instancia tuviese una duda puntual sobre un caso, se le puede formular una consulta y la Corte Suprema le va a resolver la consulta y le va a decir, en este caso se debería resolver así. Más o menos lo orienta.
Al menos en nuestro modelo de Corte Suprema no tenemos esa particularidad, pero existe esa posibilidad en el modelo francés. La consulta directa a la Corte Suprema, a la Corte de Casación. Y una particularidad también de este modelo francés es que hay un rechazo no especialmente motivado. ¿Esto qué quiere decir? Que los casos que le llegan a esta Corte de Casación, esa instancia lo puede, digamos, no se va a pronunciar sobre ello y no motiva. Más o menos un promedio de, según lo que señala Ferran, entre un 27 a un 41% de los casos se, digamos, llevan a este modo, ¿no? Hay un rechazo, pero no se motiva. Claro, motivar requiere de tiempo. Para que uno despliegue una justificación adecuada, demora porque hay que analizar los casos, las pruebas y todo eso, y es obvio que demora y demanda cierto tiempo. Pero al menos al proceder de este modo, al, al proceder mediante el rechazo no especialmente motivado, lo que hace es al menos liberar también de tiempo para poder usar el tiempo que tiene en los casos más importantes, quizás los casos en los que sí corresponde pronunciarse. Al menos tienen también esta particularidad. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el modelo alemán? En, en este modelo. Ahora, en el modelo alemán no tienen el recurso de casación, tiene otro nombre, tienen la revisión, que es un recurso ordinario. Ellos también tienen la apelación, por cierto, ¿no? Bueno, tienen otro nombre, pero también tienen este modelo, tienen este recurso que es la revisión, que es un recurso ordinario, pero la particularidad es que para interponer este recurso de revisión, si uno quisiera hacer la revisión por admisión, hay un filtro, que es el que está ahí en la diapositiva, la importancia fundamental. Si es que el caso no tiene importancia fundamental, no lo va a conocer este órgano. Si es que lo tuviere, sí pasa el filtro y sí lo llega a conocer, ¿no? También es posible la revisión por salto, algo parecido a lo que había antes que se derogue la casación por salto. Ustedes por ahí han podido escuchar, quizás ensayos antes de la modificatoria, que si no me equivoco, mediante la ley 29364, había esta casación por salto, era posible que el órgano de primera instancia emitía, por ejemplo, la sentencia y se podía llegar a la Corte Suprema sin pasar por la segunda instancia, por la apelación. En Alemania es posible la revisión por salto. Y en este recurso de revisión se va a tutelar, parecido a la recurso de casación, el derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia. Se va a tutelar estos dos fines, el derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia. En Italia, por ejemplo, lo que se tiene, como mencionaba, era un tribunal de casos, porque resolvía más de 30.000 casos al año, había muchos jueces, se miraba el pasado, tenía una función reactiva y más o menos tendría algo parecido a la Corte de Casación, pero a diferencia de la Corte de Casación, que como mencioné, sí se daba abasto para resolver los casos que le llegaban, al menos en el modelo italiano no sucede así, porque no se da abasto. Y siempre hay reformas y reformas para poder mejorar esto, pero no hay una reforma que pueda remediar al menos la cantidad de casos que le llega al Tribunal de Casación italiano. Ahora, ya entrando en concreto, ya hemos abordado más o menos cuáles son los modelos. Hay un tribunal de casos y un tribunal de precedentes. Ahora vamos a ver el recurso de casación que lo conoce exclusivamente la Corte Suprema, este órgano de vértice en materia infraconstitucional. Aspectos teóricos que hay que tener en cuenta. Con el recurso de casación, por ejemplo, es un recurso extraordinario, ¿no? Como había mencionado, si ustedes recordarán, con el recurso de casación no se pueden conocer cuestiones fácticas. Lo que se lo que se puede conocer son cuestiones de derecho, errores de juicio y errores de procedimiento y errores en correlación a los errores de juicio, los errores injudicando, como también se conocen, que pueden ser de derecho, pero los errores de juicio no pueden ser de hecho, porque las cuestiones fácticas están vedadas en esta serie.
También el recurso de casación es una impugnación sustitutoria, pero también puede ser una impugnación rescindente, porque ahí está doble modalidad. Tenemos una impugnación sustitutoria porque puede ser que con el recurso de casación se revoque, se emita una decisión que sustituya a la decisión cuestionada, pero también puede ser el caso que, si es que el recurso de casación se ampara en un error de procedimiento y hay un vicio, la existencia de un vicio, lo que puede proceder es que se anule y se retrotraiga el proceso, retroceda sobre sus pasos a una etapa anterior. Entonces tiene esta doble modalidad, una impugnación sustitutoria y una impugnación rescindente. También tiene efectos suspensivos. El recurso de casación, como mencioné, ese es un defecto, una tara de este recurso, que no, que al menos las reformas que han sucedido a lo largo de los años no han logrado advertir. Por ejemplo, sí está en el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, si lo contempla, ya lo vamos a ver, pero las reformas que han habido y que han modificado el recurso de casación, la 29364 y la 31591, sin irnos muy lejos, la que sucedió en octubre del 2022, no han podido eliminar este efecto suspensivo. No, otra característica es que es un recurso indirecto. Como recordarán, la característica de un recurso indirecto era que se interpone ante el órgano que va a resolver. Como mencionaba también la clase pasada, nosotros recepcionamos el modelo francés y nosotros interponemos el recurso ante el órgano que emite la resolución cuestionada. En este caso, con la reforma de la ley 31591, lo que ha hecho es volver al modelo original del recurso de casación, porque con, con esta modificatoria de la ley 29364, lo que sucedió era que también se podía presentar recurso ante la sala civil, ante la Corte Superior, perdón, no, directamente, perdón, ante la Corte Suprema. Y lo que hizo eso, claro, si es que la Corte Suprema recibe los casos, lo que va a hacer es que va a producir un atolladero. Y eso es lo que pasó con la anterior versión del artículo del CPC. Al recibir directamente el recurso de casación la Corte Suprema, el filtro tenía que hacerlo la Corte Suprema y no se daba abasto para poder pronunciarse sobre los recursos. Un mejor modelo, al menos creo yo, es que el recurso de casación sea recibido por la Corte Superior, que éste haga el filtraje y luego lo que pase, una vez que se emite el recurso, ya eleva a la Corte de Casación. Ese es creo que un modelo más saludable. Y otra característica es que es un recurso propio. Ahora, hay una cita de Lippmann, ya de 1980, bueno, la traducción es de 1980, que señalaba que ahora resulta ahora claro el límite del conocimiento de la casación. Su cometido es rever el juicio dado por la sentencia impugnada sobre la cuestión de derecho. No puede llevar en cambio su examen a los hechos de la causa, debiendo en cambio asumirlos como fueron establecidos y escritos en la sentencia impugnada. Se entiende que en un recurso de casación las instancias de mérito ya se han pronunciado sobre el hecho, el órgano de casación debe tomarlos tal cual, tal cual ha interpretado estas instancias de mérito como han interpretado el hecho y ya. O sea, no puede ir más allá de eso. Ahora, hay circunstancias excepcionales, porque en casos de flagrante injusticia, flagrante injusticia, es posible que la Corte de Casación, cuando le llegue el caso, se pueda pronunciar sobre los hechos, sobre la cuestión fáctica, sobre errores de juicio relacionados al hecho. Es posible, no es que no se dé, pero es muy raro, muy raro. Tiene que ser un caso de, como menciono, de flagrante injusticia. Por ahí que se haya aplicado una norma derogada, una norma que no era aplicable, algo muy escandaloso, para que pueda la Corte Suprema poder pronunciarse con relación al hecho. Ahora, con relación a los fines del recurso de casación, tenemos dos: una adecuada aplicación del derecho objetivo y una uniformidad de la jurisprudencia nacional. También se sostiene que hay un fin ecológico, que es alcanzar la justicia, y es lo que más o menos está relacionada con este potencial pronunciamiento de la Corte Suprema con relación a los hechos. Si es que es algo muy manifiesto, muy palmario, que se ha cometido una injusticia, es posible apelar a este fin ecológico, que es el fin de la justicia,
para poder pronunciarse sobre el mérito del recurso de casación. ¿No? Ese es un ejemplo de una jurisprudencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema que está alineada a esa función diquelógica, ¿no? Por ahí les leo un pequeño derecho. La doctrina contemporánea también le atribuye una finalidad diquelógica que se encuentra orientada a la búsqueda de la justicia al caso concreto. El examen de toda causal debe efectuarse teniendo en cuenta el logro de tales finalidades y además la cautela del derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva y que no se agota en prever mecanismos de tutela en abstracto, sino que supone posibilitar la justicia al caso concreto. ¿Ok? Entonces, al menos jurisprudencialmente sí está, pese a que no está en el Código Procesal Civil, porque solamente están estos dos primeros fines, la adecuada aplicación del derecho y la uniformidad, también se entiende jurisprudencialmente que hay este fin dicológico, aunque por ahí la doctrina pueda discrepar, ¿no? Se, se ha, al menos en la jurisprudencia se encuentra. Ahora, el recurso de casación, ¿en qué casos procede? Digamos, ya hemos visto que es un recurso extraordinario, no procede en todos los casos, pero hay determinados requisitos que se deben satisfacer para poder acceder a este recurso. Por un lado, debemos tener que puede tratarse también de un auto o de una sentencia, pero que sea expedido por un órgano de apelación que pone fin a la instancia. Un órgano de apelación que sea Corte Superior. No puede, por ejemplo, ser, no, por ejemplo, ¿no? Un caso que inició en juzgado de paz letrado, la apelación lo resuelve juzgado especializado. En ese caso no procede recurso de casación, porque la resolución que se cuestiona ser, debe surgir de una Corte Superior. Ahora, con relación al valor de la pretensión, ahí como mencioné la vez pasada, en ese caso se habla de summa casationis. Y por ahí lo voy a abordar más adelante, pero lo abordo aquí. La summa casationis tiene que ver con, que, con el valor, al menos para poder llegar al recurso. Al menos en el articulado del Código Procesal Civil debe ser mayor a 500 URP, que con la última tabla de aranceles, más o menos es 257.500 para arriba. De 500 para arriba, 500 URP para arriba. Ahora, hay que tener cuidado en diferenciar la suma casationis de la suma gravamen. Porque, por ejemplo, para interponer el recurso de casación, siempre se deben ustedes fiar del valor de la pretensión de la demanda. Cosa distinta es el valor del perjuicio, el valor de la suma gravamen. Porque, por ejemplo, si yo demando por 100.000 soles y, y yo obtengo en la sentencia 90.000, no me han dado 10.000, mi perjuicio es 10.000. Yo no podría acceder mediante recurso de casación si esto llega, por ejemplo, si es que llega a la segunda instancia. Si es que cosa distinta sería si es que yo demando 500.000, el juzgado solamente me da 40.000 y lo restante, que sería 460.000 que no me han llegado a dar, significaría el perjuicio. En este caso sí superaría las 500 URP, porque deben ser superiores a 257.000. O sea, lo supera ampliamente. Ustedes tienen que hacer esta distinción, que para hablar de recurso de casación debe referirse al valor de la pretensión, de la demanda. La suma gravámenes es otra cuestión, el perjuicio. Pero eso es algo más teórico. Pero para lo que nos sirve es la suma casationes, el valor de la pretensión. Si mi pretensión es de 500.000 soles, sí la supera ampliamente. Ahora, también el valor de la pretensión, si es que por ahí que puede ser que la materia no sea estimable en dinero, si es que es inestimable en dinero, también podemos acceder al recurso de casación. Por ejemplo, cuestiones de capacidad, ¿no? No tienen eh, pensión, por ahí que divorcio, tampoco no tiene, no es estimable el dinero. Sí es estimable lo de la indemnización, pero digamos, la materia del divorcio en sí no es estimable el dinero.
Ahora, con relación a la resolución, esta debe revocar. O sea, si es que en primera instancia me declararon fundada la demanda y en segunda instancia confirman, no se podría ir a recurso de casación, porque hay un pronunciamiento confirmatorio. Para que se pueda acceder al recurso de casación, debe haber la segunda instancia debe haber revocado, ya sea total o ya sea parcialmente. Debe haber revocado. O sea, debe haber pronunciamiento distinto. Por ahí que en primera instancia infundada y en segunda instancia revoca y declara fundada, ahí el perjudicado sí podría ir a recurso de casación. Pero si es que hay dos pronunciamientos distintos, lo que le llaman el doble conforme, si es que hay dos pronunciamientos similares, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, si es que son similares, fundada confirma o infundada confirma, no se podría ir al recurso de casación. Ahora, también otro requisito es que el pronunciamiento no sea anulatorio. Si es que, por ejemplo, yo demandante, en la sentencia me declaran fundada la demanda, la contraparte apela y luego, en segunda instancia, lo que resuelven es que ha habido un vicio, voy a anulo. En ese caso, el perjudicado, por ejemplo, yo no podría interponer el recurso de casación respecto de la sentencia de vista que anula la sentencia de primera instancia o hasta una etapa anterior. No es posible, no es posible. Si es que la resolución que se quiere cuestionar a través del recurso de casación tiene un tenor anulatorio, no es posible, porque se entiende que si es que es anulatorio, lo que se va a hacer es reenviar el expediente al órgano de primera instancia que el proceso se retrotraiga, pero se entiende que el proceso no ha concluido, por lo tanto, debe haber digamos, un pronunciamiento que termine con el proceso, al menos en segunda instancia, por ejemplo, sea una sentencia, pero si se trata de un pronunciamiento anulatorio, se entiende que el proceso todavía no concluye. Por lo tanto, no sería posible interponer recurso de casación ante ese tipo de sentidos. Ahora, con relación a las causales por las cuales se puede acceder al recurso de casación, son cinco, ¿no? Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías, ¿no? La dos, si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal, si la sentencia o auto importa una indebida aplicación o una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas, si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor, o si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Vamos a ver cada una de ellas a continuación. Pero antes, claro, estas causales que están en el CPC, por ese caso, o sea, tienen una redacción muy, pero muy similar, por ejemplo, a la del nuevo Código Procesal Penal. Y también se parece a la Ley Procesal del Trabajo. O sea, tienen una redacción muy similar. Por eso tenga sentido quizás que se quiera, eh, que se haya presentado un proyecto de código de casación. ¿No? Ha habido un proyecto de código de casación, porque al menos las causales, por ejemplo, en el sector del proceso penal y el sector del proceso civil, casi son iguales. Por ahí algunas variaciones muy mínimas, pero las causales son similares. ¿Qué varía, por ejemplo? Varía en la suma casationes, ¿no? En el proceso civil se pide que sea superior a 500 URP, en el proceso penal es menos, en el proceso laboral también es menos, en el contencioso administrativo también es menos, no superan las 500 ORP. En el caso del proceso civil, sí, eso quizás sería el único elemento que variaría, ¿no? Por ahí se podría ver a grandes rasgos, pero al menos las causales son muy similares. Como menciono, quizás por eso tenga sentido un código de casación. Ese es el artículo 429 del nuevo Código Procesal Penal, vean, casi la misma redacción. Si la sentencia o auto han sido expedidos con observancia de alguna de las garantías constitucionales.
igual la redacción del inciso uno, ¿no? Así, se parece. Ahora, analicemos cada una de las causales. La causal número uno, si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. A ver, por inobservar, lo que podemos entender de inobservar es que es no tomar en consideración, incumplir, y aquí al menos del tenor de esta causal quedaría la duda, por ejemplo, si por el término garantía constitucional, ¿qué se debe entender? Si uno revisa, si no me equivoco, en la Constitución, garantías constitucionales son el habeas data, amparo, habeas corpus, ¿qué se debe entender por garantía constitucional? Por ahí que la interpretación que creo que es más adecuada por garantía constitucional, por derechos fundamentales. Pero por ahí creo que el legislador se ha complicado un poco, ¿no? Debió haber puesto derechos fundamentales y no garantías constitucionales, porque por ahí podría inducir a error al intérprete. Entonces, por garantía constitucional procesal, debemos entender derechos fundamentales procesales, y por garantía constitucional material, derechos fundamentales materiales. En la causal número 2, si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. Ahí en este caso está hablando de la existencia de vicios. Cuando señala de normas legales, cuando hace referencia a normas legales sancionadas con nulidad, está hablando de errores improcedentes, de los errores en el procedimiento. Si es que una decisión contiene un vicio, digamos, se podría pedir la nulidad, digamos, se podría pedir o al menos ampararse en esta causal. Cuando una sentencia, digamos, incurre en vicio, no interesa en realidad el sentido de la decisión, sino la estructura del acto. Si este acto contiene un vicio, digamos, se le debería remediar con la decretación de la nulidad. No interesa en realidad tanto en qué sentido se ha pronunciado, si declaran fundada o infundada, fundada en parte. Lo que interesa es la estructura del acto, cómo es que se ha conformado este acto. Si es que hay vicio, correspondería anular, independientemente del sentido al que se haya llegado. Un ejemplo, ¿no? Como hay, una audiencia de pruebas dirigida por el especialista legal. La audiencia de pruebas debe ser dirigida por el juez. Y otro ejemplo, el remate sin publicidad. Un remate debe hacerse con publicidad, no es nulo. Si es que, por ejemplo, habría cualquiera de esos supuestos, se podría llegar a casación. Una causal tercera, si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Esta redacción era la primigenia, la original que tenía el Código Procesal Civil. O sea, se ha vuelto digamos, a cómo estaba en su inicio. Bueno, por indebida aplicación, que es lo que debemos entender, que no corresponde aplicar la norma al caso concreto, por error de interpretación, la norma extraída del texto no es la adecuada. Digamos, no hay mucha complejidad al menos al respecto, pero si es que ha habido una indebida aplicación, es que no se ha aplicado una norma que sí correspondía. Por ahí que esa es la particularidad, ¿no? Si es que uno alega indebida aplicación de una norma X, también debe señalar que la norma Y debió haber sido aplicada al caso concreto. ¿No? Hay un doble requisito que satisfacer. Y si es una errónea interpretación, por ahí ofrecer cuál sentido posible debió haber sido aplicado, porque ustedes saben que de una disposición normativa se pueden obtener diversos sentidos. Si es que uno de esos sentidos no es el correcto, porque, por ejemplo, es inconstitucional, se debería aplicar otro sentido que sí es constitucional, y así, ¿no? Pero se debería argumentar. La causal número 4, si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. Por falta de motivación se entiende inexistencia de motivación en los términos que el Tribunal Constitucional ha establecido, por ejemplo, el caso de Juliana Yamoja, el 728-2008, por ilogicidad de la motivación. Tal vez esta terminología por ahí quizás no se entienda muy bien, pero la ilogicidad de la motivación
estrictamente hace referencia a vicios de motivación interna y vicios de motivación externa. Pues por ahí que quizás el legislador podría haber optado por esa terminología quizás que es más familiar, pero ilogicidad de la motivación, eso si no me equivoco también está en el nuevo Código Procesal Penal, ¿sí? Ilogicidad de la motivación, ahí está, en el inciso 4, ¿no? O manifiesta ilogicidad de la motivación, por ahí que lo ha extraído de la regulación de la casación del nuevo Código Procesal Penal. Pero cuando leamos ilogicidad de la motivación, debemos entender por vicios de la motivación. Y los vicios de la motivación pueden ser dos, interna o externa. Y no por ahí que, claro, si uno revisa este estándar de motivación que el Tribunal Constitucional desarrolló en este caso de Vilena Yamoja, eh, van a ver que que digamos que estos supuestos vicios se, digamos, se duplican, ¿no? Porque para el vicio de motivación, únicamente interna y externa, pero el Tribunal Constitucional emplea, por ejemplo, vicio de motivación interna, externa, pero luego también habla sobre vicio de motivación por inexistencia de motivación, luego habla sobre, por ejemplo, sobre diversos supuestos, pero digamos, que se repiten. O sea, le habría bastado al Tribunal Constitucional hablar sobre vicio de motivación interna, que es no contradicción, tercio excluido, razón suficiente, por ahí sí quisiera aumentar un poco más, y vicio de motivación externa, que es del enunciado fáctico, si se trata, por ejemplo, temas relacionados a la prueba, o del enunciado jurídico, temas de interpretación del derecho, de calificación normativa, pero eh, no hay mucha complejidad con relación a la motivación, pero aquí creo que se quiso complicar innecesariamente, ¿no? Y aquí lo que remarco, lo que estoy remarcando es que este estándar de motivación del TC no es un buen estándar, ¿no? No es un buen estándar. Si pueden leer por ahí lo que ha escrito los teóricos del derecho respecto al tema, ¿no? Michele Tarufo, Jerzy Grobelsky, eso les puede servir mejor que la teorización que quiso hacer el Tribunal Constitucional en este caso de Juliana Yamoja. Y como causal número 5, si la sentencia o autos aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, ¿no? Aquí ustedes recordarán que emiten precedentes vinculantes, por ejemplo, la Corte Suprema en materia civil, los precedentes, los plenos casatorios civiles, ya lo vamos a ver más adelante, y el Tribunal Constitucional también emite precedentes. El artículo 6 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, que también estaba en el antiguo Código Procesal Constitucional, también regulan eso. La finalidad es sancionar el apartamiento inmotivado, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 22 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, es posible que el órgano que resuelve el caso pueda apartarse motivadamente, dando argumentos de por qué, digamos, el precedente no es aplicable al caso. Debería argumentarlo, pero el apartamiento inmotivado es lo que se sanciona. Ahora, con relación a la interposición, ya había mencionado que la característica del recurso de casación es que tiene un efecto suspensivo, que no se da en la Ley Procesal del Trabajo, que no se da en el nuevo Código Procesal Penal, pero al menos para que los casos que tenemos que tener en cuenta es que esa interposición se da ante la sala superior, ya no como se daba antes, que la interposición podía hacerse directamente ante la Corte Suprema, ya no se puede así. Ahora la sala superior va a ser la que va a calificar la interposición de recurso. El recurso de casación tiene que ser presentado dentro de los 10 días hábiles y se debe juntar no, el arancel, ¿no? Se debe identificar también de forma expresa cuál es la causal que estamos invocando. Y aquí sí les recomendaría que no se compliquen. Por ahí indiquen expresamente la causal y póngale comillas y transcriban la causal si desean, pero no omitan identificar la causal porque eso va a causar que se le declaren improcedente, ¿no? La nueva regulación está haciendo algo formalista, pero al menos así están funcionando las cosas en este momento, ¿no? Deben identificar la causal a la cual se están amparando, ¿no? Cualquiera de estas causales.
Deben identificar también los preceptos legales erróneamente aplicados, el fundamento doctrinal y legal, y también indicar la aplicación que corresponde. Ahí está, por ejemplo, el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, el artículo 544, que expresamente prevé que el recurso de casación no tiene el efecto suspensivo, que es una medida bastante favorable. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la fundabilidad del recurso de casación? Al menos con relación a los efectos, pueden ser dos dependiendo de qué errores se trate. Si se trata de un error injudicando, de un error de juicio, recordemos, de hecho no puede ser, tiene que ser de derecho. Si se trata de una norma material o una norma de derecho procesal, se produce la revocación o también un apartamiento inmotivado de precedente. Pero si es que lo que se está alegando es un error improcedente, un error de procedimiento, la existencia de vicio, lo que va a suceder es la anulación y cualquiera de estos efectos, ¿no? Se le, se le podría ordenar al órgano de segunda instancia que emita una nueva resolución, que emita una nueva sentencia, se puede anular hasta el momento de la infracción, puede ser en primera instancia, podría ser hasta el emplazamiento, se anula la sentencia de primera instancia, se anula todo e improcedente la demanda. Vean ustedes, hay muchos eh, efectos que podrían derivarse dependiendo de qué error se trata, si es improcedente o judicante. Y en la anulación hay una mayor diversidad de supuestos que se pueden contemplar. Ahora, ustedes están viendo en imágenes, no, lo que sucede siempre, al menos eh, desde que tengo uso de razón, la Corte Suprema siempre ha estado abarrotada de casos. Corte Superior de Lima declara emergencia por sobrecarga de procesos. Claro, si la Corte Superior se sobrecarga de procesos, esto afecta también a la Corte Suprema porque lo que se impugna en la Corte Superior le va a llegar a la Corte Suprema. No, todo está eh, encadenado, todo está concatenado. Ahora, ¿qué hacer ante ello, no? ¿Qué hacer para limitar el acceso a la Corte Suprema? Nosotros tenemos, por ejemplo, si uno revisa la literatura, ante la respuesta de cómo limitar el acceso a la Corte Suprema, tenemos, por ejemplo, limitaciones clásicas, filtros cuantitativos y filtros, ahí el de abajo es cualitativos. Ahí debió haber sido una L en vez de la N. Con relación a las limitaciones clásicas, tenemos, por ejemplo, eh, la sentencia definitiva, por ejemplo, que, claro, para llegar a la Corte Suprema, no se llega a la Corte Suprema cuestionando cualquier resolución. No se puede cuestionar, por ejemplo, una resolución de primera instancia. Por ahí que un órgano de nivel superior, quizás como la Corte Superior. O sea, por ahí que para llegar a la Corte Suprema no se puede llegar cuestionando cualquier resolución. En este caso, al menos en la actual, es mediante la sentencia definitiva que pone fin al proceso. También puede ser mediante un auto que pone fin al proceso, pero que sea emitido por el órgano de segunda instancia, que sea emitido por la sala superior. Así van poniendo límites para llegar a la Corte Suprema. También en la materia enjuiciable se podría poner, por ejemplo, que determinadas cuestiones solamente puedan ser de conocimiento de la Corte Suprema y excluir otras materias, ¿no? Ese es otro filtro. También hay otro filtro cuantitativo, que es la suma, en este caso es la suma casaciones, ahí le voy a mandar corregido el PPT, la suma casationis y también un depósito de suma dineraria. La suma que se tiene que superar, al menos en el contexto actual, es de 500 URP y también se podría contemplar, por ejemplo, de que si es que quien interpone un recurso de casación y al final se le declara infundado, será pasible de, de una multa, por ejemplo. O se le podría condicionar a la interposición del recurso el depósito, ¿no? Para poder, eh, digamos, prever algún daño que se pueda causar. Digamos, esos son filtros que se pueden colocar cuantitativos para la interposición
recurso de casación. Pero también tenemos filtros cualitativos, como el del certiorari, cuando el órgano de casación selecciona qué recursos conoce y qué recursos no conoce. Por lo que les mencionaba que lo que está alineado al tribunal de precedentes. Ahora, esos son los filtros que se podrían contemplar en el recurso de casación. Pero, digamos, esto lo que les he dicho ahora no da respuesta total a esta pregunta de qué hacer para limitar el acceso a la Corte Suprema, porque lo que yo he hablado al final son filtros, como son las barreras que se pueden colocar para poder acceder al recurso de casación, pero al final no termina respondiendo a cómo hacer para limitar el acceso a la Corte Suprema. Y lo que nos interesa es que no suceda esto, que es la sobrecarga inmanejable de casos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si ustedes, se- digamos, si una de sus respuestas sería poner más filtros, bueno, eso está relacionado con qué modelo de corte quisiéramos tener. Y esa es, creo que, la respuesta, ¿no? La respuesta se llega con otra pregunta. Debemos responder lo siguiente: ¿qué modelo de corte queremos? ¿Un tribunal de casos o un tribunal de precedentes? Porque si queremos un tribunal de casos, bueno, si queremos evitar esto de aquí, que es que no haya sobrecarga, bueno, pongamos más jueces. Tenemos, por ejemplo, 25 jueces supremos, dupliquémoslo. Pongamos 50 y vamos a ver que la carga de casos va a bajar, porque la cantidad de jueces que conocen los casos va a aumentar. Claro, pero esto podría ser una solución paliativa a corto plazo, pero a mediano plazo quizás no se pueda, eh, no pueda ser una salida útil si es que los casos siguen aumentando y siguen aumentando. Va a llegar un momento en que estos 50 jueces supremos ya no se van a dar abasto para la cantidad de casos que le lleguen. Y bueno, se va a tener que seguir aumentando y así. Entonces, la otra salida es si es que optamos por un tribunal de precedentes. Yo creo que esa sería la salida, como mencionaba hace unos instantes, más saludable. Si tenemos un tribunal de precedentes, lo que va a ocurrir es que, bueno, podemos tener menos jueces, se van a resolver menos casos, pero estos menos casos van a poder orientar mejor la jurisprudencia. No como pasa ahora, como ocurre ahora que en materia de nulidad hay posiciones contrarias, dependiendo de la sala civil. Claro, ahorita solamente tenemos la sala civil permanente, pero antes teníamos la transitoria y podían haber pronunciamientos discrepantes incluso de una misma sala, de la sala civil permanente, por ahí que tenía respecto a una determinada cuestión, pronunciamientos contrarios. Y eso no promueve la seguridad jurídica. Pero como remarco, lo que deberíamos apuntar es a un tribunal de casos. Si queremos limitar el acceso a la Corte Suprema, hay que responder primero qué modelo de corte queremos. Y el modelo de corte al que deberíamos apuntar, creo yo, y el que adopta, por ejemplo, el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, es principalmente una corte de precedentes. Ahora, ¿qué pasa si la Corte Suprema advierte que el sentido de la resolución impugnada es correcto, pero la motivación no? ¿Debería estimar o desestimar el recurso? Y ante esta pregunta, lo que debería hacer es desestimar el recurso, pero corregir la motivación. Ahora, ustedes tienen en pantalla l- la procedencia excepcional. Si ustedes recordarán, había requisitos que cumplir al momento de plantear el recurso de casación, que son los que aparecen aquí, que debía ser que la resolución cuestionada debería ser una sentencia o un auto expedida por la sala superior que ponga fin al proceso. No podría ser un pronunciamiento anulatorio porque habíamos comentado que el pronunciamiento anulatorio todavía no pone fin al proceso, porque todavía continúa, ¿no? El pronunciamiento también no debería ser confirmatorio, porque también se exige el doble conforme. La resolución cuestionada debe revocar la de primera instancia, total o parcialmente. Y si es que la materia trataba de dinero, digamos, se debería ver el valor de la demanda y que sea superior a 500 URP, a 257.000 soles. O si es que no tenía contenido patrimonial, que sea inestimable en dinero. Esos requisitos se deberían cumplir. Pero es posible que ninguno de esos requisitos se cumpla
pero siempre que, digamos, se le pueda dar la ocasión a la Corte Suprema para que desarrolle la doctrina jurisprudencial. Y en ese caso, digamos, la Corte Suprema sí se podría pronunciar excepcionalmente sobre el recurso de casación, siempre que tengan la posibilidad, a través de este recurso que no cumple ninguno de los requisitos que mencioné, que eran esos de aquí, y que no se cumplen cualquiera o todos de estos requisitos, bueno, no se cumplen, pero siempre se le debe dar la posibilidad de que se desarrolle la doctrina jurisprudencial. Y ahora, ¿qué significa la doctrina jurisprudencial? Ustedes se preguntarán, porque no le desarrolla el CPC, no lo menciona, la reforma no la ha mencionado. Si quisiéramos saber por ahí, porque la doctrina lo desarrolla, este concepto de doctrina jurisprudencial significa, para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial se exige que se trate de una situación con proyecciones a la necesidad del desarrollo, unificación de la jurisprudencia, ya sea porque existan vacíos o se requieran ciertas puntualizaciones en un tema concreto, o se pretenda, de ser el caso, variaciones jurisprudenciales. Corresponde argumentar debidamente esos extremos al recurrente. Esto lo menciona César San Martín, que ustedes saben que es un juez supremo penal, pero esta definición nos podría servir para el caso, para el proceso civil. Pero en concreto, si usted me diría, oye David, está bien, tú me estás dando una definición de la doctrina, bueno, de un juez supremo, pero ¿qué debemos entender por doctrina jurisprudencial? Darme algo más concreto, ¿ya? Entonces, ante la pregunta, en la actualidad, ¿qué criterios se está tomando en cuenta la Corte Suprema al momento de analizar si un caso promoverá o no el desarrollo de la doctrina jurisprudencial? Justo la pregunta que tienen en la diapositiva. Podríamos ser un caso concreto, justo con la casación 4099 del 2023, Lima, que trataba sobre un caso de indemnización de daños y perjuicios. En este auto de calificación del recurso, que es justo, que dicho sea de paso, se declaró improcedente, este órgano sostuvo lo siguiente. Vean ustedes. Se aprecia que ninguno de ellos plantea un problema jurídico con cierto grado de generalidad o frecuencia que venga forjando pronunciamientos contradictorios a nivel de la Corte Suprema y o de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, y que por tal motivo sea menester y urgente establecer criterios o principios jurisprudenciales en torno a los mismos. O sea, siempre que se le da la posibilidad a la Corte de poder, digamos, pronunciarse sobre aspectos contradictorios para poder zanjar el tema, o que, digamos, que sí requieran un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, o que sea de manera urgente, un caso que quizás, por ejemplo, se hace una modificación de una norma material o, digamos, que no tiene, digamos, jurisprudencia al respecto, como es un caso nuevo, no, digamos, los órganos de mérito no saben cómo interpretar esa norma. Cuando le llega a la Corte Suprema, ya que no hay una jurisprudencia sobre el tema, digamos, esa puede ser la oportunidad para marcar un derrotero. Por ejemplo, normas nuevas o aspectos en los que no haya jurisprudencia o aspectos en los que haya jurisprudencia contradictoria. Esos son casos en los que sí se puede dar o desarrollar la doctrina jurisprudencial. Y por lo tanto, pese a que no se cumplen con los requisitos para plantear un recurso de casación, lo que se puede hacer es acudir a esa procedencia excepcional para poder llegar a la Corte Suprema, ¿no? Pero claro, tienen que darle la posibilidad de desarrollar la doctrina jurisprudencial. Por ahí le voy a compartir esa casación con Reader para que lo puedan tener ustedes y les pueda servir. Ahora, bueno, con relación al procedimiento, con la reforma que ha habido en el CPC, ahora hay una audiencia en la Corte Suprema, antes no la había. Sigue habiendo un problema de promover el contradictorio, porque, digamos, no sucede como sucede con la apelación, que cuando se concede el recurso, se corre traslado del recurso a la contraparte. Eso no sucede con el recurso de casación y debería suceder. Hay una audiencia hay una audiencia para la casación. Si es que no está el abogado de la parte que interpone el recurso, se declara improcedente el recurso, debe estar presente.
y es que no, así que no es como antes que, bueno, no se podía presentar, pero sí es necesario la presencia de que interpone el recurso de casación, del abogado que interpone el recurso de casación, para que no se declare improcedente el recurso. Ahora, y hemos visto cuáles son los modelos de Cortes Supremas, tribunales de casos, tribunales de precedentes. Hemos visto también el recurso de casación y ahora vamos a ver los plenos casatorios y la jurisprudencia en materia civil, que está muy vinculado, desde luego, con la Corte Suprema, porque las Cortes Supremas, bueno, se pronuncia sobre el recurso de casación, pero a través del pronunciamiento del recurso de casación también puede, si es que lo considera, justamente en la decisión, colocar reglas vinculantes, lo que se conoce como los plenos casatorios civiles. A ver, aspectos teóricos generales sobre los precedentes. En primer lugar, cabría preguntarnos, como premisa, ¿qué es un precedente? Y bueno, yo les he colocado este ejemplo de aquí. Pedro y Esther, los padres, tienen dos hijas, Carla de 16 años y Fernanda de 15 años. Carla desea salir a una fiesta, la mayor, con sus amigos del colegio cerca de su casa. Pedro y Esther, los padres, le dicen que tiene permiso para salir, pero debe retornar a la casa a más tardar a la 1 de la mañana. Meses después, Fernanda cumple 16 años, la misma edad que tenía Carla, ¿no? Y desea salir con sus amigos del colegio cerca de casa. Pedro y Esther, los padres, analizan la situación y le dan permiso, pero debe retornar a más tardar a las 11 de la noche. Fernanda le reclama a sus padres por no recibir el mismo trato que su hermana Carla. Y ustedes ven que es un caso muy sencillo, eh, pero habría que preguntarnos si el caso de Carla y el caso de Fernanda al final se parecen. Yo diría que sí, ¿no? Porque tanto en el caso de Fernanda como en el caso de Carla, es que ambas tienen, bueno, en su momento, ¿no? Y cuando le dieron permiso a Fernanda, bueno, cuando le dieron permiso a Carla, que era la mayor, Carla tenía 16 años, Carla iba a salir con sus amigos y Carla iba a salir a un lugar cercano. Y la respuesta de los padres fue que sí podía salir y que podía hacerlo hasta las 1 de la mañana. Y cuando le pide permiso a Fernanda, le dicen que no. Entonces, ella exige que le traten de forma similar, de forma igual. Eso tiene que ver con la idea de precedente, de una forma muy sencilla, ¿no? Que un caso anterior pueda ser replicable a un caso futuro, sí, que se presentan los elementos y si son similares. Entonces, teniendo en cuenta esto que he dicho, ¿qué podemos decir por precedente judicial? ¿Qué se entiende por precedente judicial? Ven ustedes esta definición de Álvaro Núñez Vaquero que ha desarrollado el tema, ¿no? Se entiende por precedentes todas aquellas decisiones jurisdiccionales que de hecho son consideradas como relevantes para otras decisiones jurisdiccionales. Mediante un concepto amplio como este se podrían identificar como precedentes, además de las sentencias judiciales, un conjunto de otras decisiones a las que eventualmente se las puede dotar de relevancia normativa y que de hecho se la dota de tal relevancia en algunos ordenamientos. Para saber cuándo una decisión jurisdiccional, y aquí el punto, es considerada de hecho como relevante, es suficiente con preguntarse si aquella es considerada como una condición necesaria, suficiente o meramente contribuyente para la validez de otras decisiones jurisdiccionales. Quizás aquí la condición necesaria, al menos en el caso eh, de Fernanda, que pedía que se le aplique la misma situación de Carla, eran esas tres, ¿no? Que ambas debía tener 16 años, salir con sus amigos y a un lugar cercano. Estas eran las condiciones que se debían cumplir para poder replicar el caso al posterior. Ahora, para introducirnos en el tema de los precedentes judiciales, hay que tener en cuenta a conceptos previos por ahí para poder familiarizarnos. Con relación a la ratio decidendi, por ejemplo, que es uno de los elementos de- del tema de los precedentes,
En realidad hay mucho, digamos, la ratio decidendi, el significado de la ratio decidendi es muy confuso, es muy problemático y en doctrina se puede encontrar hasta 10 o más definiciones distintas de ratio decidendi, por ejemplo, la que propone Pierluigi Calzone. Nosotros al menos no nos vamos a complicar tanto, eh, apelemos por el momento a la definición que el Tribunal Constitucional ha hecho, tanto de ratio decidendi como de obiter dicta. Y a la ratio decidendi, ustedes tienen en la imagen, la entiende como razón suficiente y a la obiter dicta como razón subsidiaria. Pero igual, el Tribunal Constitucional desarrolla más esos conceptos. Vean ustedes, por ratio decidendi, lo que entiende el Tribunal Constitucional es la razón suficiente, el principio, regla jurídica, la base de la decisión específica, la consideración determinante, base o puntal. Esto son bastante sinónimos, eh, con lo que define el Tribunal Constitucional, pero parece en realidad bastante oscuro, ¿no? Eso puede ser expresamente formulado, puede ser inferido, puede ser implícito, pero vamos, al menos para el TC, es la base de la decisión, ¿no? Es con lo que se resuelve el caso, la consideración determinante. Mientras que por obiter dicta, esa razón subsidiaria, lo que entiende es que son las reflexiones, acotaciones, apostilas jurídicas, marginales o aleatorias, razones pedagógicas, orientativas, ¿no? Un desarrollo doctrinario, orientar la labor de los operadores del derecho. O sea, por ahí que, claro, son razones, pero no tan importantes como las razones de la ratio decidendi, que son determinantes, por ahí que solamente sirven para orientar, para ilustrar de manera secundaria, pero no tienen la relevancia de las reflexiones, de las razones que se encuentran en la ratio decidendi. Por ejemplo, un ejemplo de obiter dicta podría ser la definición que el Tribunal Constitucional hace sobre la tutela procesal efectiva. Para ese Tribunal Constitucional, la tutela procesal efectiva es todo agravio, pi. Eso, digamos, podría ser una obiter dicta, ¿no? No está relacionado con los hechos del caso, es una definición, puede orientar al intérprete, pero no tiene el peso o la significancia de la ratio decidendi. Mientras que la razón suficiente serían las consideraciones del caso relevantes, quizá los hechos que han ocurrido. Ahora, ¿cómo es la práctica clásica de precedente? Por ejemplo, Michele Tarufo se hace esta pregunta: ¿cómo es la práctica clásica de precedente, por ejemplo, a partir de common law? Y el ejemplo que les había hecho de Fernanda y Carla era más o menos alineado a la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la práctica clásica de precedente? Y vean ustedes esta cita. La referencia al precedente se basa en la similitud o identidad de los hechos del caso, concretamente a la analogía, ¿ya? En relación con los hechos del caso previo. El precedente es la ratio decidendi referida a esos hechos. La distinción entre ratio decidendi y obiter dictum es clara. Usualmente hay uno o pocos precedentes sobre un determinado asunto jurídico. Es fácil saber si un precedente aún existe o ha sido anulado, y también saber cuándo una decisión de un tribunal no es un precedente dotado de autoridad. En este caso, por ejemplo, para apelar al menos a la práctica clásica de precedente del common law, uno debe hacer una analogía, debe comparar los hechos del caso anterior con los hechos que se le presentan al juez en el caso que quiere resolver. Si es que se parecen, bueno, pues tiene que resolver del mismo modo, no queda de otra, porque la igualdad aplica también para los justiciables que están teniendo su problema y que respecto del cual el juez se debe pronunciar. Se debe realizar una analogía. Eso es lo que dice Michele Taruf, que es la práctica clásica del precedente, pero justamente a partir de de cómo se entienden en common law. Y uno se podría hacer la pregunta de si en el civil law hay una práctica de precedentes. Y la respuesta es sí. En el civil law también hay una práctica de precedentes. No, desde luego, no como la del common law, que razona a partir de hechos, que compara si es que estos son similares o al menos si de manera sustancial se parecen. No tenemos esa práctica, no tenemos esa tradición, pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, el pleno casatorio, el artículo 400 del Código Procesal Civil, en la que se, digamos, se vincula
a los órganos jurisdiccionales a que eh, emitan, por ejemplo, para que vinculen a los jueces posteriores. Pero más o menos la práctica que tiene la Corte Suprema, que es a partir del Tribunal Constitucional, es que emitir fórmulas legales a la manera del legislador para, eh, por ejemplo, vincular al juez del caso posterior. Y es lo que tenemos en los plenos casatorios. Si ustedes revisan los plenos casatorios, lo que interesa, digamos, ustedes han visto, son documentos de largo aliento, de muchas páginas, donde se ve que hay un esfuerzo importante, ¿no? Para elaborar todas esas consideraciones, pero en realidad no hay que complicarnos tanto. Si uno quisiera, digamos, aplicar los precedentes, hay que ir solamente a la parte final, la parte donde se señala, se establecen como reglas vinculantes en aplicación del artículo 400 del Código Procesal Civil, las siguientes, 1, 2, 3, 4, como por ejemplo en el 10º pleno casatorio que habló sobre la prueba de oficio. Dieron como aproximadamente 10 reglas. Eso, o sea, de frente a ir a la parte final. No interesa tanto toda la exposición o toda la disquisición teórica que eh, la- el órgano ha hecho para al final llegar a los, a las reglas vinculantes. Quizás se podría servir para interpretar, pero lo que nos sirve son estas fórmulas, estas reglas a manera de legislador con pretensiones, generalidad, abstracción. Eso es lo que importa al final. No importa tanto leer las disquisiciones teóricas de este órgano. Entonces, en realidad no hay que complicarnos y hay que ir de frente a estas reglas vinculantes, ¿no? En virtud del artículo 400 del CPC. Entonces, lo que tenemos, si en el civil es una práctica presente, si la tenemos, no como la de common law, que ellos razonan a partir de hechos, donde hay una analogía, lo que tenemos es una práctica muy propia de precedentes porque hay una vinculación, pero en este caso eh, lo que vincula es lo que ha establecido, por ejemplo, la Corte Suprema, las distintas reglas, con pretensión de abstracción y generalidad. Miren ustedes esta cita que yo creo que es importante, la de Michele Tarufo, cuando dice que parece evidente la inadecuación de una teoría general del precedente, que sea apenas una versión adaptada de la teoría o de una teoría del precedente de common law. Una teoría del precedente que aspire a ser general y por lo tanto a tener alguna utilidad heurística en más de un ordenamiento debería, por el contrario, partir de la premisa según la cual el precedente existe en ordenamientos histórica y estructuralmente diversos. Claro, nosotros no hemos tenido la práctica de precedentes como el lobo, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en otros países con esta influencia, pero no se puede negar que también hacemos una práctica de precedentes. Y claro, cuando nosotros pensamos en precedentes, no se debería universalizar o entender que solamente es precedente a lo que sucede en como lo. Porque claro, si ustedes revisan la literatura, dicen, incluso también hay autores peruanos, no, precedentes, si es que no razonan en base a hechos, no son precedentes. No, también son precedentes lo que hacemos nosotros. Una práctica muy propia en base a establecer reglas jurídicas, pero sí es precedente, no se puede negar. Ahora, precedentes en el ordenamiento peruano, no solamente tenemos la de los plenos casatorios, tenemos precedentes administrativos, por ejemplo, la que establece en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la que también se establece en la SUNAR, los precedentes de observancia obligatoria, también los precedentes de observancia obligatoria del Código Tributario. Tenemos una práctica no solamente jurisdiccional, la que podría eh, establecerse a partir de los plenos casatorios civiles o la del TC, sino también tenemos una práctica de precedentes a nivel administrativo, ¿no? Esos son los ejemplos de precedentes jurisdiccionales, ¿no? La de los plenos casatorios civiles y la de los precedentes constitucionales que están regulados en el nuevo Código Procesal Constitucional. Ahora, los plenos casatorios, ¿no? El órgano que emite esos plenos casatorios es el Pleno de Magistrados Supremos Civiles. Ahora no tiene tanta utilidad esta regla del 400, al menos esta parte, porque solamente hay una sala civil permanente. Tenía sentido cuando había también, a la par de la sala civil permanente, una sala civil transitoria, donde el órgano que emitía el pleno casatorio era el pleno de todos los magistrados. Claro, ¿qué sentido puede tener el pleno
Si solamente hay una sala civil permanente, no tendría mucho sentido, ¿cierto? Entonces, claro, actualmente solamente eh, emiten el pleno casatorio la conformación de la sala civil permanente. Pero puede ser que si se crea una sala civil transitoria, bueno, se entiende que con la conjunción de los jueces de ambas salas. Ahora, ¿cómo se establece la mayoría absoluta? Porque claro, el artículo 400 CPC no se pone en esos supuestos. Uno tendría que acudir a la ley orgánica de por judicial. Como solo hay una sala civil, la decisión de conformar un precedente se hace con cuatro votos conformes. O sea, se llega a una decisión con cuatro votos conformes. Debería al menos, se debería entender que para llegar a un pleno casatorio se debería hacer con la mayoría absoluta, que son cuatro votos conformes. Y bueno, y aquí quisiera remarcar con que el pleno casatorio, el que tenemos, es vinculante y no es persuasivo. ¿Por qué es vinculante? Porque tenemos una regla expresa en el 400 del Código Procesal Civil que señala que vincula a los demás jueces, el pleno casatorio. Vincula, obliga. Tenemos una norma legal. Eso no existe, por ejemplo, en Common Law, donde no hay una regla expresa, no existe en Italia, no hay una regla expresa. Pero en este caso, digamos, podría ellos estar alineados a lo que se entiende como precedente persuasivo, pero al menos lo que tenemos es un precedente vinculante, porque hay una norma expresa que vincula a los demás jueces. No tenemos, por ejemplo, un precedente persuasivo. Y aquí habría que distinguir, por ejemplo, precedente respecto a la jurisprudencia. La jurisprudencia, por jurisprudencia se entiende las resoluciones o el conjunto de resoluciones que un determinado órgano tiene en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, yo si soy un juez civil y tengo por ahí 3 años en mi juzgado, yo podría decir que la jurisprudencia en materia de nulidad de acto jurídico que tengo son eh, 500 resoluciones. Son este conjunto de resoluciones de un determinado órgano, se entiende eso se entiende por jurisprudencia. Pero la jurisprudencia no es el precedente, ¿ya? Ahora, y la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, claro, si ustedes revisan el artículo 22 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, ustedes van a encontrar que también la Corte Suprema puede emitir doctrina jurisprudencial. Entonces ustedes se preguntarán, oye, al final, ¿qué es lo vinculante? Tengo el 400 del Código Procesal Civil, que establece los plenos casatorios, tengo la doctrina jurisprudencial, que al final, ¿cómo interpreto ambas? Por ahí que ustedes deben tener en cuenta que cuando la ley orgánica estaba vigente, con posterioridad surgió, eh, entró en vigencia el Código Procesal Civil. Con posterioridad, la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, lo que debería ser vinculante son los plenos casatorios. Podemos emplear alguna regulación del artículo 22, sí, por ejemplo, con relación al apartamiento, el apartamiento, con lo que se entiende distinguishing. Eso podríamos aplicar en el caso de los plenos casatorios, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que es aplicable es el artículo 400 del Código Procesal Civil. Por ahí que también podría ser por especialidad, ¿no? Por temporalidad, por especialidad y por temporalidad. Pero al menos en la práctica, por ejemplo, en sede penal, se usa bastante lo de la doctrina jurisprudencial. Vean ustedes esta, este punto donde señalan, ¿no? Claro, la parte la primera oración, consideren como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en los acápites 8.1 a 8.6 en el sector del proceso penal está es bastante común esto, lo de la doctrina jurisprudencial. Ahora, veamos esta casación muy reciente, la 16618-2023. Vean ustedes esta sala constitucional y social de la Corte Suprema que resolvió y estableció precedente vinculante. Vean ustedes. Dice, se establecen las siguientes reglas con carácter de precedente vinculante de obligatorio cumplimiento lo siguiente. Las sentencias casatorias que expide esta sala suprema en virtud de su fuerza vinculante tienen un grado de obligatoriedad y autoridad que se deriva del nivel de este órgano jurisdiccional. Lo que está diciendo esta sala constitucional es que
Yo, por el hecho de ser Corte Suprema, todo lo que yo expida es vinculante para los demás órganos. Pero al final, o sea, a- esto podría producir algo de peligro, ¿no? Porque en realidad lo que es vinculante son los plenos casatorios en materia civil. Claro, esto lo expide la sala constitucional. Podría ser que en un momento una sala, la sala civil permanente podría dictar algo con un tenor parecido, pero al menos no sería constitucional porque hay una regla expresa, el artículo 400 del Código Procesal Civil, que establece los plenos casatorios. ¿Qué vincula? ¿Qué es lo que vincula a los demás órganos? Pero la Corte Suprema, por ejemplo, la Sala Constitucional, no podría decir todo lo que yo pido son, es de obligatorio cumplimiento, porque no, no sé, o sea, los órganos jurisdiccionales están vinculados a la Constitución y a la ley. Claro, la ley establece los precedentes, ¿no? El artículo 400 del Código Procesal Civil, pero digamos, un órgano no se podría irrogar, digamos, la posibilidad de que todos sus pronunciamientos sean vinculantes para los demás órganos. No, no lo podría. Y vean ustedes, el siguiente punto, el 422. Las sentencias casatorias crean un precedente legal que establece un estándar que deben aplicar los órganos jurisdiccionales, así como los tribunales administrativos y la administración pública, dados sus alcances en materia contenciosa administrativa. Bueno, acá también se refiere al tema contencioso administrativo, pero digamos, este pronunciamiento, la casación 1618-2023 Lima, puede ser peligroso porque si esto es replicable, si la sala simplemente lo replica con un tenor parecido, podría, al final, pues, que ser todo vinculante, todos los pronunciamientos de la Corte Suprema serían vinculantes, no tendría sentido frente al artículo 400 del Código Procesal Civil, y por tema de legitimidad. O sea, el Congreso o quienes tienen, los órganos que tienen autoridad normativa están habilitados, ¿no?, a formular las leyes y lo que vinculan, ¿no?, con pretensión de generalidad y abstracción, pero un órgano no tiene legitimidad para ello. Pero bueno, eso véanlo igual con precaución. No, no es correcto esto que se ha establecido en esta casación, ¿no? Si bien es cierto, es de la sala constitucional, no es de la sala civil, pero podría llegar a una reflexión parecida y eso sí sería peligroso. Ahora, también, paralelo a los plenos casatorios, tenemos los plenos jurisdiccionales. Y los plenos jurisdiccionales bueno, son reuniones de jueces que la reunión justamente es para eh, absorber una duda puntual sobre algún tema problemático en la jurisprudencia. Puede haber distintos plenos, hay los nacionales, los regionales, los distritales, y donde se busca concordar la jurisprudencia. Pero claro, estos plenos jurisdiccionales no tienen calidad de precedente. Simplemente son reuniones de jueces donde buscan salir de duda respecto a determinada cuestión. Y eso que deciden por mayoría o por unanimidad, lo que resuelven, por ejemplo, podría ser persuasivo respecto a un órgano jurisdiccional. No obligatorio, porque no tenemos una regla parecida del artículo 400, que sí vincula, pero sería nada más persuasivo. Me persuade porque, bueno, 40 jueces civiles de la Corte Superior de Lima han estado a favor, pero bueno, para tratar de dar una seguridad jurídica, justiciales, voy a también asumir esa posición que han votado en el Pleno Jurisdiccional, pese a que yo no comparta, digamos, ese, ese, ese posicionamiento. Parece que no comparte esa posición. Bueno, simplemente tiene calidad persuasiva, pero no es precedente. ¿Ok? Como menciono, no es precedente, solo tiene efecto persuasivo y su poder radica en tanto que los jueces decidan seguir el pleno jurisdiccional. Si es que no lo deciden seguir, bueno, es- no, no pasa nada. Pero digamos, claro, eh, eh, la, la utilidad de estos plenos jurisdiccionales es que la decisión a la que lleguen es que todos deban asumirla, eh, seguir con, con lo que se decía en esta reunión, en este pleno jurisdiccional. Por ejemplo, ahí tienen una imagen, un ejemplo de pleno jurisdiccional, el Nacional Civil y Procesal Civil de 2023, donde se resolvió justamente a la pregunta cuándo corresponde que la Sala Superior concede el recurso de casación excepcional en materia civil,
Y el Pleno acordó por mayoría lo siguiente, ¿no? La casación excepcional se concede ante la ausencia de por lo menos uno de los requisitos previstos en el artículo 386, lo que les mencionaba, ¿no? Los requisitos que se puede llegar a la procedencia excepcional si es que no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 387, que no se supere los 500 ORP, que, no, que el sentido de la sentencia no tenga contenido revocatorio, que sea cualquiera de estos requisitos que mencioné. Pero, o sea, lo que buscan es alguna duda puntual, poder, digamos, dilucidarla. Lo que hacen en estas plenos jurisdiccionales son conformar mesas de trabajo, por ahí una mesa que adopte una posición, otra mesa otra posición, y otra mesa otra posición, y por ahí cada uno sustenta los fundamentos de esa posición, y al final se hace una votación, y el que gana, bueno, queda por mayoría, ¿no? Como respuesta a la pregunta. Ahora, la quinta parte, desafíos y reformas en el sistema judicial civil peruano. Ya hemos visto los plenos, los precedentes, concretamente los plenos casatorios civiles, en los que no hay que complicarnos tanto, hay que ir a la parte final y luego interpretarlos como si fueran reglas jurídicas. No es otra cosa que interpretarlo como reglas jurídicas. En algunos casos, el pleno casatorio se toma atribuciones que no tiene, porque incluso va más allá de la legislación, crea supuestos nuevos, como por ejemplo en el caso del sexto pleno casatorio, con relación a los procesos de ejecución, a la ejecución de garantías, crea supuestos que no están previstos en la ley, eso sería inconstitucional, pero al final tenemos esa práctica, ¿no? Interpretarlo como si fueran reglas jurídicas, y ya, no hay mucho más complejidad que eso. Con relación a los desafíos y reformas en el sistema judicial peruano, podemos encontrar las siguientes. Según ustedes, reformas para una Corte Suprema más eficiente, podríamos ensayar tres respuestas. Una, instaurar el efecto no suspensivo de recurso de casación. Ya habíamos mencionado que en algunos sectores del proceso, el penal o el laboral, sí se adopta la no suspensividad del recurso de casación. Otra respuesta sería el aumentar el monto de la suma casationis y adoptar el modelo de corte de precedentes. Por ejemplo, instaurar el efecto no suspensivo de recurso de casación. Lo que busca es, digamos, eliminar el efecto suspensivo, es que se evite la interposición de recursos maliciosos y arteros. ¿Cuánto tiempo podría ganar un abogado litigante malicioso si es que interpone un recurso de casación que no correspondía, pero bueno, le da tiempo para poder, digamos, hasta que no se pueda ejecutar la sentencia? ¿Cuánto sería? ¿2 meses? Claro, ahora hay una multa si es que se interponen recursos maliciosos. Si es que uno interpone recurso de casación no cumpliéndose los requisitos, hay una multa. Digamos, eso ayudaría a que no se interponga ese tipo de recursos, pero más beneficioso y con más resultados sería si es que establece la no suspensividad, porque claro, si yo, litigante, sé que no tengo la razón y la interposición de recursos no va a obstaculizar la ejecución, o al menos de esta resolución, no tengo incentivos para poder plantear ese tipo de recursos, porque ustedes recuerden, al menos incluso las tasas son muy altas. Tampoco voy a poder comprar tiempo con la interposición de recursos, no, porque no va a tener ese efecto. Si es no suspensivo, no me va a producir ningún beneficio. Lo que va a provocar la no suspensividad del recurso de casación es que solamente se interpongan, solamente interpongan recursos quienes conscientemente sientan que sí tienen la razón. De esta manera se va a reducir la carga procesal. Eso tiene un fundamento en el análisis económico del derecho. Sí se va a reducir la carga. No es necesario, creo que, tener estudios, hacer estadísticas de casos, por ahí. Yo creo que con fundamentos estrictamente análisis económico del derecho, eso sí tendría algún beneficio. Quizás se podrían haber ensayado eh, estudios a partir de la regulación del nuevo Código Procesal Penal o la Ley Procesal del Trabajo, cómo es que la carga procesal en esos sectores se da, ¿no? Porque si es que la carga procesal es menor y en el proceso civil es mayor, la razón sería el efecto suspensivo que el recurso
produce. Y en el proyecto, como mencioné, en el proyecto de nuevo Código Procesal Civil está la no suspensión, ¿no? El efecto se concede sin efecto suspensivo. Otra cuestión que podría ayudar a que tengamos una Corte Suprema, una práctica más eficiente en la Corte Suprema, es aumentar el monto de la suma casaciones, más que sea más de 500 ORP, más de 500 ORP. Uno se podría preguntar si es que elevar el monto, o sea, o instaurar la suma casationis o elevarla sería discriminatorio. Porque, claro, no puede decir, oye, pero todas las materias no tienen, digamos, no, las materias que no superen este monto se encontrarían impedidas de poder llegar al recurso de casación y uno podría reflexionar, esto es discriminatorio porque puede ser que sea un caso importante, pero por no superar el determinado monto, se encuentra impedida de acceder al recurso de casación. Uno podría reflexionar de este modo, pero esta argumentación cae por la siguiente razón. Cuando uno revise el artículo 141 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema fallar en casación. Bueno, le da esta función a la Corte Suprema, fallar en casación, pero no es que eh, obligatoriamente se deba instaurar en todo proceso que, que se pueda llegar al recurso de casación. Porque como habíamos visto en la sesión pasada, la pluralidad de la instancia se satisface con cuando menos dos instancias. Y eso está alineado con el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Civil. El proceso civil tiene dos instancias, o sea, en dos instancias se pueden ver cuestiones de hecho y cuestiones de derecho sin ninguna limitación. Claro, en función de lo que uno impugne cuando corresponda eh, plantear el recurso de apelación, en función de lo que uno, en función a lo que uno le afecta. Pero, digamos, no hay limitación en abstracto con relación a las cuestiones que puede deducir en el recurso de apelación. Entonces, en estas dos instancias se puede deducir todas las cuestiones jurídicas y fácticas a que uno le pueda perjudicar. Pero el ordenamiento jurídico no está obligado a instaurar en todos los casos un recurso de casación. Por lo tanto, si no está obligado en todos los casos, el legislador bien podría limitar. Y esta limitación, que sería concretamente la suma casationis, no afectaría el derecho a la pluralidad de la instancia. No todos los justiciales tienen el, el derecho de poder acceder al recurso. El recurso de casación, concretamente entendido, solamente le da la función a la Corte Suprema de poder fallar en casación, pero no es un derecho del justiciable llegar a la Corte Suprema a través del recurso de casación. No es un derecho. Así que, ante la pregunta, ¿el filtro de la suma casaciones es discriminatorio? No, porque no es un derecho llegar a la Corte Suprema en todos los casos. Y al menos sí podría ayudarla a establecer la suma casaciones por la siguiente razón. Uno recordará cómo se divide las vías procedimentales en el proceso declarativo, se divide de este modo, ¿no? Vía procedimental sumarísima hasta 100 RP, la vía procedimental abreviada es de 100 RP hasta 500. En ese rango lo conoce el juez de paletrado. Si es de 500 a más, hasta 1000, sigue siendo vía procedimental abreviada, pero de conocimiento del juez especializado, del juez civil. Entonces, Si, si el monto de la suma casaciones es superior a 500 ORP, bueno, está alineado a que el proceso comience juzgado especializado. Si comienza juzgado especializado y termina en la sala, bueno, se puede acudir al recurso de casación. O sea, no tiene sentido, al menos desde los procesos declarativos, instalar una suma casaciones de 500.000, porque justamente es a partir de 500.000 el conocimiento del juez especializado. Donde sí tendría sentido, como se menciona Sergio Casasa, en los procesos de ejecución de garantías. En los procesos de ejecución de garantías sí tiene sentido, eh, sí podría servir el tema de las sumas casaciones, pero no en los procesos declarativos. Por lo tanto, si es que yo subo, por ejemplo, a 1000 URP, poder acceder al recurso de casación, va a haber muchos procesos de la vía procedimental abreviada. No, todos los procesos de la vía procedimental abreviada no van a llegar, que se tramitan ante juzgados especializados. Por ejemplo, los casos, solamente llegarían los casos que se tramitan ante la vía procedimental de conocimiento, en materia de dinero me refiero, ¿no? Entonces, establecer el monto de las sumas casaciones en 500 URP, no, establecerlo en 500 URP no ayuda, al menos para filtrar la cantidad de casos que llega a la Corte Suprema.
¿ya? Y como tercer punto, adoptar el modelo de precedentes. Ya hemos visto que el adoptar un modelo de corte de precedentes como requisito es que va, va a haber una poca producción de sentencias, pero va a haber una mejor guía, al menos respecto de los órganos de mérito. Y esto va a promover la seguridad jurídica. Yo creo que se debería instaurar el certiorari, eh, eh, que le corresponda a la Corte Suprema decidir qué casos decide y qué casos no, para que pueda, eh, al menos solamente los casos que son relevantes, accidentales, esos sí puedan resolverlos y puedan guiarla, ¿no? Que puedan tener ese efecto guía en la jurisprudencia. Y vean ustedes el proyecto de nuevo Código de Procesal Civil, en el artículo 545 establece un filtro de cerciorar y miren ustedes. Recibido el expediente, la sala civil, la sala suprema civil examina la calificación del recurso realizada por la sala superior, que además declara procedente el recurso solamente si la cuestión de derecho planteada por recurrente es de relevancia jurídica fundamental. Si no tiene relevancia jurídica fundamental, por lo tanto, no procede. Hay que satisfacer este requisito de relevancia fundamental y por ahí que hay que argumentar ante la Corte Suprema porque sí, este caso sí satisface este requisito para poder tener chances o posibilidades para que nuestro caso pueda filtrar y al final pueda haber un pronunciamiento sobre el mérito recursal de ustedes. Entonces, así está el proyecto de nuevo Código Procesal Civil que asume y que está alineada con una corte de precedentes. Esto, esto es lo que yo he preparado para ustedes, estas, estas diapositivas. Y bueno, eh, estoy ahí a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener y cualquier interrogante. Quedo a disposición, estimado Rilla. Excelente, doctor. Muchas gracias.